Buenas tardes, profesor. En el siguiente trabajo, con mis compañeras Francesca Muñoz y Javiera Lambert, presentaremos el trabajo y el rendimiento académico en la sede INACAP de Coyhaique. Nuestro tema del proyecto va en el impacto del trabajo en el rendimiento académico de los estudiantes de INACAP, sede Coyhaique. Nuestra descripción del proyecto busca comparar si el hecho de trabajar influye en el rendimiento académico de estudiantes de INACAP. Para ello, se aplicó una encuesta enfocada en las horas de trabajo, horas de estudio y percepción del impacto laboral en el ámbito académico. Con los resultados, se aplicará herramientas estadísticas como prueba de hipótesis e intervalos de confianza para obtener conclusiones fundamentales. Nuestro objetivo general es comparar la relación entre el desempeño académico y la condición laboral del estudiante. Nuestro tamaño de la muestra ideal es de 115 respuestas y nuestro público objetivo es la población conformada por estudiantes de INACAP, sede de Coyhaique, de diversas carreras y jornadas, considerando especialmente aquellos con actividad laboral activa. En esta parte podemos observar el intervalo de media, el cual se realizó un análisis por género para estimar las horas trabajadas semanalmente con un nivel de confianza del 95%. En los hombres, la media fue de 38,67 horas, con un intervalo de confianza entre 34,67 y 42,66 horas. En las mujeres, la media fue de 40,22 horas, con un intervalo entre 37,22 y 43,22 horas. El error estándar fue de 1,99 en hombres y de 1,50 en mujeres. Este valor mide cuánta variación hay en la estimación de la media. A menor error estándar, mayor precisión. Como el grupo de mujeres tiene una muestra más grande, su estimación es más confiable, aunque las mujeres muestran una media levemente superior. Los intervalos de confianza se superponen, por lo que no podemos concluir que haya una diferencia significativa entre ambos géneros en cuanto a las horas trabajadas. Ahora, podemos observar un intervalo de proporción donde se realizó un análisis para estimar la proporción de estudiantes que eligieron un tipo específico de trabajo, o sea, dependiente o independiente, según su género, con un nivel de confianza del 95. En el caso de las mujeres, de 64 encuestadas, 55 eligieron un tipo de trabajo, lo que representa una proporción de 85,94%. El intervalo de confianza al 95 va desde 77,42% hasta 94,45%, lo que significa que con un 95% de certeza, la verdadera proporción de mujeres que prefieren ese tipo de trabajo se encuentran dentro de ese rango. El error estándar fue de 0,0435, lo que indica que la estimación de la proporción es bastante precisa, en parte gracias al mayor tamaño de muestra. Y en el caso de los hombres, de 51 encuestados, 43 eligieron un tipo de trabajo, lo que representa una proporción de 84,31%. El intervalo de confianza correspondiente es de 74,33% a 94,29%. El error estándar fue de 0,0509, un poco mayor en el caso de las mujeres, lo que sugiere que la estimación es ligeramente menos precisa, debido al menor tamaño de la muestra. En esta diapositiva se presenta una prueba de hipótesis para una media, con el objetivo de analizar si los estudiantes de INACAP trabajan una cantidad de horas semanalmente distinta al promedio nacional de 33 horas según estudios del INJU. La hipótesis nula nos indica que la media de horas trabajadas es igual a 33 horas y la hipótesis alternativa que la media es distinta a las 33 horas. Los resultados de la prueba fueron los siguientes. La media muestral fue de 39,53 horas, superior al promedio nacional. La desviación estándar fue de 12,99 y el tamaño de la muestra fue de 115. El error estándar fue de 1,21, lo que indica que la estimación es bastante precisa. El estadístico Z fue de 5,3894. El valor de P fue 0, es decir, prácticamente nulo. Se trabajó con un nivel de significancia de alfa igual al 0,05.
Como el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Esto nos permite concluir que la media de horas trabajadas por los estudiantes de INACAP es significativamente distinta a las 33 horas promedio trabajadas por jóvenes a nivel nacional según INJU. También se analiza si existen diferencias entre los hombres y mujeres en cuanto a las horas dedicadas al estudio fuera de clases, utilizando una prueba Z de diferencia de medias con un nivel de significancia del 5%. La media de mujeres fue de 1,95 horas, mientras que la de los hombres fue de 1,82 horas. El estadístico Z fue de 0,4324 y el valor P de 0,6654. Como el valor P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. En otras palabras, aunque las mujeres estudiaron en promedio un poco más, la diferencia entre géneros no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, no se puede concluir que existe una diferencia real en las horas de estudio fuera de clases entre hombres y mujeres. Se realizó una prueba de hipótesis para determinar si existe una diferencia significativa entre las proporciones de hombres y mujeres que trabajan y estudian al mismo tiempo. La hipótesis nula nos indica que no hay diferencia entre proporciones, y la hipótesis alternativa que sí hay diferencia. La proporción de mujeres que trabajan y estudian es 64 de 81, mientras que la proporción de hombres es 51 de 64. El estadístico Z es igual a menos 0,099, muy cercano a 0, lo que indica una diferencia mínima, y el valor P es 0,9206. Dado que P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa entre las proporciones de hombres y mujeres que trabajan y estudian. A pesar de que los valores absolutos son diferentes, esa diferencia no es estadísticamente significativa. Se realizó una prueba de hipótesis también para determinar si existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a si les afecta en sus estudios el hecho de trabajar paralelamente. La hipótesis nula es no hay diferencia entre proporciones y la hipótesis alternativa que sí hay diferencia. 47 de 64 mujeres declararon que trabajar afecta su estudio y 29 de 51 hombres respondieron lo mismo. El estadístico Z es igual a 1,8652 y el valor P es 0,0621. Como P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula, aunque existe una diferencia numérica entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que trabajar afecta su estudio. Esta diferencia no es estadísticamente significativa al 95% de confianza. Y en conclusión general, este estudio tuvo como objetivo comparar la relación entre el desempeño académico y la condición laboral de los estudiantes de INACAP, sede de Coyhaique, a través de la encuesta que midieron variables como las horas trabajadas, horas de estudio y percepción del impacto laboral, y con una muestra representativa de 115 estudiantes. Se concluyó que no existen diferencias significativas entre los géneros respecto a trabajo, según estudio o percepción del impacto académico. No obstante, se identificó una diferencia significativa entre las horas trabajadas por los estudiantes locales y el promedio regional, evidenciando una particularidad de la región. En general, se determinó que trabajar no siempre afecta de forma estadística el rendimiento académico, lo que sugiere que influyen otros factores. Muchas gracias.